Saludos, bienvenidos. Hoy es jueves 9 de junio. Cientos de personas que esta madrugada permanecían en las proximidades del Congreso de los Diputados han decidido retirarse a pasar el resto de la noche en la Puerta del Sol. Se han vivido escenas de tensión durante la tarde y bien entrada la madrugada. También lo recoge la prensa. Se lo contamos. Comenzamos como cada día por el diario El Mundo. Otro decretazo provisional de Zapatero reabre la incertidumbre. Aprobará mañana la reforma de la negociación colectiva favorable a los sindicatos para cumplir con la Unión Europea. La retocará en el Parlamento en otoño para lograr el apoyo de las minorías. Y en fotografía de portada, se lo contábamos al comienzo, el 15M desafía al Congreso: o pasamos o acampamos. Un millar de indignados toma el exterior de las Cortes ante la imprevisión provincial, gritando: no nos representan. Continuamos con los titulares. PSOE e Izquierda Unida se distancian en Andalucía tras fracasar sus intentos de pacto antipartido popular. Grupos locales de Izquierda Unida desoyen la dirección. Y otro de los titulares: acuerdo entre PSOE y Partido Popular para bajar la tensión en el debate del déficit de las autonomías. Además, la Junta con el pepino: el mito alemán se acabó, se equivocan y mucho. Continuamos ya con los titulares más destacados del país. Zapatero pide a Rajoy que no aliente dudas sobre la solvencia de España. El líder del Partido Popular le expresó su preocupación por la caída de los ingresos. El presidente demandó prudencia y responsabilidad a los populares. Y en fotografía de portada, el presidente de la COE, Juan Rosell, ayer en la sede de la patronal. Los empresarios tienen pánico a contratar. La COE critica la ley que impone un árbitro para los conflictos en convenios. Y continuamos con los titulares. Berlín propone una moratoria de 7 años para la deuda griega. Las agencias tratan el plan como suspensión de pagos. Y Brasil abre una crisis política al dimitir el primer colaborador de Dilma Rousseff. Por último, España prorroga indefinidamente su misión militar en Libia. Y continuamos ya con los titulares de La Razón. Interior reduce la seguridad de los ediles vascos y navarros a la mitad. Los concejales que tomarán posesión el sábado tendrán solo una escolta y se les retirará el coche. El Tribunal Supremo absuelve a una comparsa de Loar a ETA y obliga a Dani Portero a pagar las costas. Y continuamos con la fotografía de portada. ¿Cómo trabajar 2 días por el precio de 3? Lío en el Congreso por la propuesta de Bono de reducir de 3 a 2 las jornadas de la sesión plenaria. El presidente de la Cámara Baja argumenta que se lo han propuesto los portavoces, pero los grupos muestran su discrepancia. Y continuamos con los titulares. Las autonomías acumulan una deuda sanitaria de 9.390 millones. Además, el Gobierno hará una reforma de la negociación colectiva al dictado de los sindicatos. Por último, conocemos los titulares más destacados del diario ABC. Reforma al dictado sindical, nuevo decretazo laboral del Gobierno. El Gobierno diseña el texto final de la negociación colectiva a medida de los sindicatos. Y en fotografía de portada, en trámites de divorcio, Rubalcaba comienza a desmarcarse de Zapatero, abre la especulación de una crisis de gobierno y la relación entre ambos se enfría. Además, las autonomías deben más de 5.000 millones en medicamentos. Y por último, Fomento reconoce por fin retrasos importantes en los aeropuertos. Y continuamos con los titulares en nuestro sumario. Cientos de personas que esta madrugada permanecían en las proximidades del Congreso de los Diputados han decidido retirarse a pasar el resto de la noche en la Puerta del Sol. La Comisión Europea eleva las ayudas a los productores afectados por la crisis hortofrutícola. La propuesta asciende ahora a 210 millones de euros, una cantidad que cubrirá el 50% de las pérdidas. Y cae la venta de vivienda el 30,4% en el primer trimestre del año. 2011 ha comenzado con un fuerte descenso tras los incrementos de finales de 2010 ante la desaparición de la desgravación.
Y la escritora Isabel Allende presenta su nuevo libro. En él desciende al infierno de las drogas en su novela El cuaderno de Maya. Se lo anunciábamos al comienzo, cientos de personas que esta madrugada permanecían en las proximidades del Congreso de los Diputados han decidido retirarse a pasar el resto de la noche en la Puerta del Sol. Se han vivido escenas de tensión durante la tarde y bien entrada la madrugada, el acto de protesta contra la reforma de la negociación colectiva que el Gobierno tiene previsto aprobar el viernes se iniciaba poco antes de las 6 de la tarde. La intención de los indignados de instalar una tienda de campaña durante la concentración en las inmediaciones del Congreso originó un momento tenso con empujones entre los manifestantes y la policía que finalmente no llegó a más. La protesta, que surgió de una convocatoria autorizada y que derivó en una marcha hacia el Congreso, reunió a cerca de 1000 personas hasta la madrugada que no dejaron en todo momento de proferir imaginativos cánticos y consignas. En una asamblea improvisada, los indignados han propuesto retirarse de las proximidades del Congreso y volver hoy jueves de nuevo para intentar acercarse a la Cámara Baja. De entre ellos surgió la figura de un octogenario erigido como líder improvisado de la concentración. Nos han llevado a una situación sin salida. Se van a joder, van a tener que reconocer. Gente aclamándole y ya entrada la madrugada, los indignados abandonaron la concentración camino de la Puerta del Sol, donde aún permanece el campamento del movimiento 15M. Minutos después, el tráfico se reabría en la carrera de San Jerónimo. Y cambiamos ahora de asunto. Ayer sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha reprochado al presidente del Gobierno la lentitud exasperante del proceso de la reestructuración de las cajas de ahorro y el impacto en la restricción de los préstamos a familias y también a pymes. Tras el debate entre los líderes del partido mayoritario, llegaba el enfrentamiento entre la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. La Popular ha acusado al vicepresidente de aparentar lo que no es delante de los españoles. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha reprochado al presidente del Gobierno, durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, la lentitud exasperante del proceso de la reestructuración de las cajas de ahorro y el impacto en la restricción de los préstamos a familias y pymes. El presidente del Gobierno ha contestado que espera que la reestructuración de las cajas esté terminada en los próximos meses y ha asegurado que dicha reforma contribuirá a restituir la concesión de créditos a un ritmo mayor, aunque ha admitido que es difícil conciliar el proceso de desapalancamiento de la economía española y la financiación requerida. Todos somos conscientes, señor Rajoy, de que la economía española vive un necesario proceso de desapalancamiento o de desendeudamiento. Es difícil a la vez mantener un equilibrio entre lo que necesita la economía de desendeudarse y lo que necesita la economía de crédito para generar actividad económica. Señor presidente del Gobierno, para que haya crecimiento y empleo se necesita inversión y para eso se necesitan fundamentalmente confianza y crédito. De la primera, mejor no hablamos porque su Gobierno no la inspira, como es evidente. Así están las cosas, señor presidente. No hay crédito para las empresas y este es un tema capital. Como es un tema capital, resolver los problemas de morosidad, resolver los problemas de los pagos de las administraciones y otros muchos que están dificultando la recuperación económica y que las pymes, que son capital en esta materia, puedan cumplir su función. Tras el debate entre los líderes de los partidos mayoritarios, llegaba el enfrentamiento entre la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. La Popular ha acusado al vicepresidente de aparentar lo que no es delante de los españoles desde su nueva condición de candidato socialista a la presidencia del Gobierno, presumiendo, ha dicho, de saber lo que necesita España después de llevar años de la mano de Zapatero. Hace 20 años llegó usted al Gobierno de Felipe González y ahora en 20 días quiere darse a conocer como una persona ajena al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Se presenta como Alfredo, como si toda España no supiera perfectamente quién es Rubalcaba. Y está muy entretenido, sin gobernar, a ver si a alguien se le olvida que usted también forma parte de este gobierno. Y es que hoy por hoy en España no gobierna ni usted ni nadie. Y si no, pregúnteselo a los agricultores y explíqueles qué lleva usted haciendo desde el día 26 de mayo. Se cancelaban los pedidos, se cerraban las fronteras a los productos españoles y usted no hacía nada. Dejaré el gobierno cuando crea que mis responsabilidades son incompatibles con las del partido. Lo haré, créame, porque lo he hecho siempre. Lo haré, pero lo que no voy a hacer es callarme. O sea que aquí o ahí me van ustedes a seguir escuchando, diciendo algo tan sencillo como que, mire, si me dejaran presidente sería fantástico. Algo tan sencillo como que piensen ustedes alguna vez en el interés general, piensen de verdad que no hace daño a nadie. Gracias. En diferentes momentos ha salido a relucir durante la sesión de control al Gobierno la actuación del Ejecutivo español frente a la crisis hortofrutícola. El presidente del Gobierno ha dicho que por el momento no hay novedades, aunque ha considerado manifiestamente insuficiente la cifra de 150 millones de euros que la Unión Europea ofrece a los productores hortofrutícolas españoles a modo de compensación. Y la Comisión Europea eleva las ayudas a los productores afectados por la crisis hortofrutícola. La propuesta asciende ahora a 210 millones de euros, una cantidad que cubrirá el 50% de las pérdidas del sector. La ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha dicho que aunque la propuesta de la Comisión Europea de elevar a 210 millones de euros las ayudas es un avance importante, esta es insuficiente. La ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha dicho que la propuesta de la Comisión Europea de elevar a 210 millones de euros las ayudas adicionales para los productores afectados por la crisis de los pepinos es un avance importante, pero insuficiente. Yo tengo que decirle que efectivamente el comisario ha puesto de manifiesto una nueva propuesta de 210 millones de euros. He de decir que es un avance importante en relación a lo que ayer propuso el comisario y que le dijimos los distintos Estados miembros de la Unión Europea que nos parecía inaceptable, pero entendemos que no es suficiente y que además hay que dejar la puerta abierta porque en estos momentos todavía no se conoce el origen del brote, el daño no ha cesado, se sigue causando y esa puerta abierta ha de dejarla con claridad el comisario. Rosa Aguilar ha considerado que la inmensa mayoría de las ayudas propuestas por el comisario europeo de Agricultura deben llegar a España por la justicia, ya que el sector español es el más perjudicado por la crisis. Y continuamos con reacciones a esta crisis. Desde el Partido Popular consideran que la anterior ayuda propuesta de 150 millones es una tomadura de pelo. El portavoz parlamentario del Partido Popular, Carlos Rojas, afirmaba que la cantidad no llega a cubrir el 30% de las pérdidas producidas. Rojas además ha afirmado que es necesario que se limpie la imagen de los productos españoles, ya que han sido seriamente dañadas. El Popular pide una campaña de publicidad para promocionar la calidad de la producción de nuestro país. El Partido Popular cree que los 150 millones de euros que propone la Comisión Europea por la crisis hortofrutícola es una tomadura de pelo. El portavoz parlamentario del PP, Carlos Rojas, afirma que esta cantidad no llega a cubrir ni el 30% de las pérdidas producidas. Es por ello que ha instado al Gobierno a que sea claro y firme para exigir más ayudas. Lo que no podemos apoyar es una actitud como lo que ha tenido el Gobierno en estas semanas pasadas cuando se origina la crisis. Una actitud donde el Gobierno llega tarde, donde es producto de las indecisiones que lleva acarreando este Gobierno durante toda esta legislatura y que eso también ha hecho un daño muy importante al sector y a nuestros agricultores. La falta de firmeza del Gobierno. Ahora hace falta que entre todos exijamos las cantidades que nuestros agricultores necesitan. Rojas además ha afirmado que es necesario que se limpie la imagen de los productos españoles, ya que han quedado seriamente dañadas. El Popular pide una campaña de publicidad para promocionar la calidad de la producción en nuestro país. En ese sentido ha apuntado a las graves consecuencias que esta crisis conlleva para el empleo en Andalucía. Es muy importante porque está afectando también al empleo y también afecta especialmente al empleo femenino. En la manipulación de alimentos, en la comercialización, hay un trabajo femenino importantísimo en el sector del empleo, precisamente un sector, el femenino, que está subrepresentado en muchos de los trabajos del mercado laboral en nuestra comunidad autónoma
y que ahí, precisamente donde está muy bien representado, pues le está afectando con esta crisis muchísimo y tenemos que redoblar todos los esfuerzos para exigir a la Unión Europea unas cantidades mucho mayores de las que se están ofreciendo. En otro orden de cosas, el portavoz se ha pronunciado acerca de la situación de la justicia en nuestra comunidad por su lentitud en eficacia. Rojas ha afirmado que es necesario el apoyo del Gobierno para que pueda llegar a ser una justicia ágil y de calidad. Y por otra parte, en el PSOE andaluz se ha destacado el trabajo rápido, contundente y eficaz que ha llevado a cabo el Gobierno español para exigir ante la Unión Europea compensaciones para el sector hortofrutícola por la crisis del pepino, aunque calificaba de insuficiente la primera partida de 150 millones. El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, ha manifestado que la rapidez y la eficacia con la que ha trabajado el Gobierno español ha permitido que se convocara una reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Asimismo, ha insistido en que tiene que haber una línea de ayudas que dé una respuesta al daño real que se ha producido y ha estimado que Alemania tiene que aportar al fondo que se fije y recibir una sanción por el cierre injustificado de las fronteras a los productos procedentes de Andalucía. Como nos habíamos comprometido, va a haber una línea de ayuda. Y como nos habíamos comprometido con el sector hortofrutícola andaluz, va a ser una línea de ayuda que dé una respuesta al daño real, al daño que se ha producido, al lucro cesante que se ha producido en el sector y que permita garantizar las rentas que se han perdido por parte del sector. Pero no queremos y no vamos a pararnos ahí. Tiene que ponerse en marcha más líneas de ayuda y yo creo que el anuncio que ha hecho el presidente del Gobierno esta mañana en la sesión de control es un paso importante. Y cae la venta de viviendas el 30,4% en el primer trimestre del año. Así lo ha publicado el Ministerio de Fomento. El año ha comenzado con un fuerte descenso tras los incrementos de finales de 2010 ante la desaparición de la desgravación por compra habitual para las rentas superiores a los 24.000 euros, lo que animó las ventas. Importante caída en la venta de viviendas en el primer trimestre del año. Se han vendido un 30% menos de casas que en el mismo periodo del año anterior. Entre enero y marzo se firmaron 74.540 transacciones, según los datos del Ministerio de Fomento. El mayor descenso se produjo en enero porque los compradores habían adelantado su decisión de invertir en inmuebles al año 2010, cuando se mantenían las desgravaciones para vivienda. En febrero y marzo las cifras de compraventas siguieron una senda de recuperación. En los últimos 12 meses las operaciones fueron 450.000, un punto con 6 décimas menos que en el año anterior. Las mayores caídas se dieron en Navarra, Ceuta y Melilla. 2 de cada 3 compras fueron en vivienda usada. Se realizaron más ventas en Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. Y todos los sectores económicos dependen directa o indirectamente de la biodiversidad y el funcionamiento de la sociedad. También depende de sus bienes y servicios. El cambio de suelo provoca la pérdida de la biodiversidad y la zona costera, debido a la construcción masiva, es la más afectada. La principal amenaza para la biodiversidad es el cambio de suelo, según el informe elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad en España para estudiar la pérdida de los recursos de nuestro planeta. La expansión de la agricultura, la urbanización y las infraestructuras de transporte son las principales causas. La zona costera, la más afectada. Así lo explica el director general de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, José Jiménez. En todo lo que es la ribera del Mediterráneo se ha producido un incremento muy importante de población y una gran modificación del paisaje. Todas las especies que están ligadas a esta ribera y también todas las especies del medio marino necesitan de planes de recuperación, necesitan de planes de gestión, de forma que la conservación de la biodiversidad sea una realidad. Además de estos paisajes, la sociedad forma parte también de esa biodiversidad y es ella una de las principales causas que está provocando la pérdida de nuestro planeta. Según este informe, España, al igual que el resto de países, no ha alcanzado el objetivo europeo de 2010 para detener la pérdida de biodiversidad, un propósito que aún no ha empezado a convertirse en realidad. Y en las próximas horas podría finalizar el juicio de la Operación Carlos. Tras la petición ayer de las penas por parte de la Fiscalía, ya está previsto el turno para el alegato final de las defensas.
El juicio de la conocida como Operación Carlos, que juzga a la esposa y la suegra del torero Jesulín Dubrique por una presunta estafa a la Seguridad Social y falsedad en documento público, podría finalizar en las próximas horas. Tras la petición de penas de la Fiscalía de ayer, hoy está previsto el turno para el alegato final de las defensas, con lo que el juicio podría quedar definitivamente visto para sentencia. En la petición de condenas a los imputados, realizada ayer por el Ministerio Fiscal, se han visto rebajadas las calificaciones a María José Campanario y a su madre Remedios Torres de los 4 años y medio inicialmente solicitados a 2 años y 9 meses de prisión. También se han reducido de 10 a 9 años la petición de condena para el inspector médico Francisco Casto, 4 años para Carlos Carretero, 14 meses para su mujer Elisa Calvante y 2 años para José Luis López el Turronero, mientras se han retirado las acusaciones contra los médicos Rufino Modéjar y su esposa Dolores García. El juicio encara así su recta final en este proceso judicial de especial interés para la prensa del corazón que dio comienzo el pasado 11 de abril. Y cambiamos de asunto porque los Mossos de Escuadra efectuaron 3 detenciones a última hora de ayer en relación con el tiroteo del bar de Girona en la pasada noche del lunes, que acabó con la vida de un joven de 25 años. Las detenciones de los 3 presuntos implicados en el tiroteo del bar Casa Pepe de Girona tuvieron lugar en la localidad de Sarriá de Ter, contigua a la capital gerundense. En este bar Casa Pepe de Girona ocurrieron los hechos. Los Mossos de Escuadra han detenido a 3 personas relacionadas con el tiroteo que el pasado lunes acabó con la vida de un joven de 25 años. No obstante, la policía no ha cerrado la investigación y continúa buscando al menos a una tercera, ya que entre los detenidos no figuraría el autor material de los disparos. Los Mossos investigan las causas por las que un grupo de jóvenes acudieron en 2 coches hasta este bar del barrio Tallalá de Girona, la emprendieron a golpes contra el vehículo aparcado de la víctima y posteriormente le dispararon con una escopeta alcanzándole en la cabeza. Conocidos del fallecido vinculan el crimen a diversos enfrentamientos protagonizados desde hace años entre grupos de jóvenes de los barrios gerundenses de Tallalá y Pontmayor. El detonante del crimen podría estar relacionado con una venganza tras una última pelea durante el pasado fin de semana. Exactivista de extrema izquierda, Cera Battisti, sale de la cárcel. El Tribunal Supremo de Brasil ha rechazado la extradición del terrorista italiano a su país de origen y ha condenado su puesta en libertad, respaldando así la decisión que tomó Lula da Silva como presidente. El gobierno de Roma ya ha protestado. Cesare Battisti es un hombre libre. Ha salido de la cárcel pocas horas después de que el Tribunal Supremo brasileño ordenara su excarcelación inmediata. La máxima Corte de Justicia brasileña ha dictaminado que Italia, que presentó un recurso para su extradición, no tiene legitimidad para impugnar la decisión del expresidente Lula da Silva. La Corte, por mayoría, ha desestimado el recurso de Italia y determina la inmediata puesta en libertad del detenido. Lula da Silva, en el último día de su mandato, el 31 de diciembre de 2010, rechazó la entrega de Battisti a las autoridades italianas alegando que podría ser víctima de una persecución política. Es el final de una larga batalla judicial. El exactivista de extrema izquierda, reclamado en su país por 4 asesinatos cometidos hace 30 años, fue detenido en Brasil en 2007. Y el miedo lleva a los sirios a emigrar hacia Turquía, un éxodo que viene provocado por los duros enfrentamientos que han dejado cientos de fallecidos. Los refugiados han cruzado la frontera de manera irregular y aún se estudia cómo realizar la intervención. El miedo empuja a los sirios a Turquía. 500 habitantes de la localidad fronteriza de Jisr al-Shagur huyeron ayer por temor a las represalias del régimen de Damasco tras los últimos enfrentamientos en la ciudad, que han dejado más de 100 muertos. Cruzaron la frontera de manera irregular, pero con el consentimiento de Ankara. Al otro lado, fueron asistidos por la media luna turca e instalados en campos de acogida. Damasco asegura que 120 policías murieron esta semana en una emboscada y en varios ataques de grupos armados terroristas en esta localidad cercana a la frontera con Turquía. El temor a la venganza del régimen es tal que los vecinos que han decidido quedarse habrían instalado barricadas en los accesos a la ciudad, aunque obtener información de la zona es casi imposible, ya que las líneas telefónicas, tanto fijas como móviles, están cortadas. 40 blindados y centenares de soldados se concentraban ya ayer a las afueras de Jisr al-Shagur, aunque al parecer la intervención aún no habría comenzado. Y conocemos ahora el tiempo para las próximas horas.
Sigue el ambiente primaveral con predominio de los grandes claros sobre las nubes. Las temperaturas seguirán con valores suaves propios del mes de mayo, con máximas diurnas alrededor de los 20-24 grados. En la parte final de la semana, la presencia de un potente anticiclón en el Atlántico frente a las costas de Irlanda provocará la entrada de vientos del norte en el litoral cantábrico. Por tanto, cielos casi despejados en la mayor parte del país, únicamente precipitaciones en el norte peninsular. Isabel Allende desciende al infierno de las drogas en su nueva novela, El cuaderno Maya, una obra actual urbana con cierto aire policíaco y que, como todos sus libros anteriores, le ha servido a la escritora chilena para poner en orden su vida y salvarse de la locura. Isabel Allende desciende al infierno de las drogas en su nueva novela, El cuaderno de Maya, una obra que dedica a sus nietos ya adolescentes y a todos los jóvenes, pero con el que no pretende lanzar ningún mensaje, porque no tiene respuestas, pero sí muchas preguntas. Yo he visto todo el proceso, lo he visto desde que se inicia hasta la muerte, entero, porque lo he visto desgraciadamente en mis hijastros. Entonces he visto uno que ha pasado la vida cautivo, entre cárceles, instituciones, rehabilitación, otro que murió con droga contaminada, una niña, y el otro que se salvó. Ha escogido un tema y un lenguaje actual e incluso le ha dado un aire policíaco a la historia de Maya, una joven de 19 años que por su adicción a las drogas cae en la prostitución y en la delincuencia y acaba dejando California por Chiloé, al sur de Chile. Después de mucho caminar y de mucho andar y muchos obstáculos, uno regresa a lo que siempre fue, en el fondo, y trae de vuelta todo el premio, que es toda la experiencia, todo eso. Y eso es un poco el viaje de ella. Y además quería contrastar mis dos patrias, California y Chile. Estos días la escritora presenta El cuaderno de Maya en Madrid y el sábado firmará ejemplares en la Feria del Libro. Y con Isabel Allende llegamos al final de nuestro informativo. Nos vemos mañana a la misma hora. Disfruten del día.